Buenos días a todos los presentes y a la audiencia que nos sigue a través de Facebook Live. Hoy iniciamos la última jornada de presentación de casos clínicos y la última actividad científica de la Sociedad de Medicina Interna. Vamos a retomar en febrero, la última semana de febrero, en que será la fecha de nuestro Congreso de Medicina Interna. Y hoy vamos a abarcar un tema muy actual, que es la salud mental en tiempos de COVID. Para eso hemos invitado a un grupo de expertos que nos acompañarán en este día, como el profesor Dr. Martín Moreno, que es docente de la UNA, el doctor Luis Taboada, que es el jefe de salud mental del Ministerio de Salud, y el doctor Víctor Adorno, que es past president de la Asociación de Psiquiatras y actualmente es docente de la UNA. Los casos serán del Hospital Nacional de Itagua, que es uno de los hospitales de referencia. Está aquí presente la doctora Patricia Sobarzo, que es la jefa del Hospital de Contingencia Respiratoria del área de clínica médica, y dos jefes de sala junto a ella, la doctora Jazmín Ovelar y la doctora Ruth Peralta, todas especialistas en medicina interna. Y también está el equipo de salud mental del Hospital Nacional, está presente la doctora Zaida Rodríguez, que es especialista en psiquiatría con especialidad en adultos. Y vamos a dar inicio a esta jornada agradeciendo también al Laboratorio FAPASA, quien nos auspicia esta actividad. Laboratorio FAPASA es un gran colaborador de la Sociedad de Medicina Interna, agradecemos su apoyo constante. Le llamo a la doctora Patricia Sobarzo, que nos va a ilustrar cuál es la situación, cómo ingresa el paciente al hospital de contingencia respiratoria, cómo se siente la familia, cómo se sienten el personal de salud. Nos va a dar un pantallazo general de dónde se les atiende a estos pacientes. Doctora Sobarzo, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, gracias doctora Estela. Buenos días a todos. Agradecida con la Sociedad de Medicina Interna por darnos la oportunidad de participar en una charla con un tema muy sensible para todos, tanto para nosotros, el personal de Blanco, como también para los pacientes y familiares. En el Hospital Nacional, desde el momento que un paciente respiratorio ingresa al hospital, existe un triage donde este paciente es seleccionado y ingresa de acuerdo a la clínica que presenta, o en los bloques de internación de clínica médica o en las terapias intensivas respiratorias. Desde ese momento que el paciente ingresa, él pierde contacto con los familiares y los familiares con él, por supuesto, ¿verdad? Nosotros en los bloques de clínica médica permitimos que el paciente ingrese con el teléfono celular porque es un mecanismo, una forma para que el paciente esté conectado con sus familiares y también con el mundo externo, porque realmente estar internado sabiendo que uno tiene COVID es de por sí una carga independientemente de la gravedad de la enfermedad. Entonces, a veces esto facilita que el paciente pueda estar distraído, pueda estar viendo las redes sociales o alguna película, para que pueda ser más llevadero el hecho de estar internado en una sala donde está en contacto con personas que ni siquiera muestran la cara totalmente. Esto también hace que los pacientes se sientan un poco con una atención no tan personalizada, por más de que la atención sea cercana. El hecho de estar todo el tiempo con EPI
con tapabocas, hace que no haya un contacto face to face con el paciente, que eso también causa una cierta limitación. Y también del lado del personal de blanco, esta situación es un poco diferente a toda nuestra experiencia en cuanto al manejo del paciente. Estamos solos con los pacientes, tanto los médicos como las enfermeras, y se crea muchas veces un ambiente cálido de contención y muchas veces un ambiente tenso, con mucha ansiedad, con mucha expectativa, tanto de nosotros, el personal de blanco, como también así de los pacientes. Entonces, esta es una situación como nunca hemos pasado, ¿verdad? Y también en el momento del informe a los familiares. Los informes damos por medio del teléfono celular, luego de la recorrida médica, generalmente al mediodía, los médicos empiezan a llamar a todos los familiares. A veces es difícil la comunicación, a veces ellos están muy pendientes, hay problemas con los números de teléfono, ellos muchas veces quieren contacto con el médico, se acercan al hospital, hay otros familiares que llaman por teléfono, entonces es difícil el manejo, pero también hay mucha conformidad de parte de los familiares en algunas situaciones. Entonces, eso es lo que queremos presentarles hoy con casos clínicos ya más concretos para que vean cómo es nuestra experiencia desde el aspecto de la salud mental. Gracias a todos. Gracias, doctora Sobarzo. Doctora Zaida Rodríguez, adelante. Buenos días, la doctora Zaida González. Soy psiquiatra de adultos del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional. Voy a hacer una pequeña introducción y luego la doctora Jazmín va a hacer la presentación. ¿Está bien? La presentación de unos 3 casos llamativos para ellos. La presentación está hecha por la Unidad de Salud Mental del hospital y los médicos del Hospital Modular del Hospital Nacional de Itagua. Nuestro servicio de salud mental cuenta con profesionales de psicología y de psiquiatría. Brinda atención a pacientes internados con base en psicología hospitalaria y psiquiatría de enlace, y también a pacientes de consultorio externo, tratando de priorizar a pacientes usuarios cercanos a la zona, Itá, Itagua, algunos de Cordillera y Central. Estos son algunas publicaciones o algunas guías que redactamos desde el departamento a principios de la pandemia, en marzo, y socializamos a todo el personal del hospital y a los pacientes que acuden a través de la dirección médica y la dirección general. Esta fue una guía de recomendaciones para personal de blanco, población en general, niños y adultos mayores. Este fue el protocolo de intervención de cómo íbamos a intervenir al principio de la pandemia. Esto fue cambiando porque las recomendaciones del ministerio, los trabajos en cuadrillas eran muy dinámicas. Y esto fue también algo que socializamos, las intervenciones psicofarmacológicas de urgencias en pacientes internados, porque nuestra asistencia a todos los lugares del hospital a veces se veía un poco limitada por los recursos humanos. Bueno, los objetivos de esta presentación, queremos presentar 4 viñetas clínicas que tienen características bien particulares relacionadas a la salud mental en estos tiempos de epidemia. Vamos a describir las experiencias desde la visión de los tratantes del hospital modular, desde los clínicos, y
una viñeta clínica desde la perspectiva del equipo de salud mental. Y luego compartir una breve revisión de los artículos relacionados a los distintos escenarios. Jazmín. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Estamos muy agradecidos del Hospital Nacional por tenernos siempre en cuenta. El primer caso que vamos a presentar son 3 casos clínicos muy escuetos que son ejemplos de lo que estamos viviendo diariamente dentro del bloque modular del Hospital Nacional. El primer paciente que vamos a presentar es un paciente masculino, albañil de profesión y de 21 años de edad. El paciente reside en Ciudad del Este, pero él tuvo un viaje a Chile y cuando vino de Chile quedó en un albergue. Este fue el primer caso del Hospital Nacional. El motivo de consulta del paciente, sangrado de mucosa nasal. 3 días antes del ingreso, el paciente presentó fiebre con escalofríos. El día del ingreso, dolor de garganta, chillido de pecho y epistaxis en 3 oportunidades, motivo por el cual desde el albergue lo envían al Hospital Nacional para su internación. Como comentario, cuando él había ingresado en el albergue, se le hizo un hisopado nasofaríngeo para detección de SARS-CoV-2 y este fue negativo. Estando 10 días dentro del albergue, se hizo un segundo hisopado nasofaríngeo y este dio positivo. Ahí ingresa al Hospital Nacional. El paciente ingresó lúcido, afebril, normotenso, eupneico, no tenía necesidad de oxígeno suplementario y tenía una buena saturación de oxígeno por pulso y oximetría. Permanece internado con buena evolución clínica y laboratorial y al 6º día de internación es dado de alta, clínicamente sin ningún tipo de complicaciones. Como era el primer caso, digamos, que tuvimos en el Hospital Nacional, estábamos en contacto permanente con los familiares y los familiares se comunicaban con el equipo médico constantemente, mediante mensajes de WhatsApp, mediante llamadas, para cualquier tipo de informe, para cualquier tipo de dudas. Una vez que supieron que el paciente es dado de alta, ellos solicitaban que el paciente al alta reingrese al albergue del que provenía, porque los vecinos se manifestaron en contra del retorno del paciente a su domicilio y la familia ya estaba siendo víctima de ciertas protestas. Inclusive ellos estaban confinados en su domicilio debido a la manifestación de los vecinos en contra de la familia, siendo que el único paciente, el que era paciente, digamos, era el que retornó de Chile, que estaba en un albergue, que ya estuvo internado y después fue dado de alta. Al ser dado de alta, uno supone que el paciente ya está en buenas condiciones clínicas, ¿verdad? Sin embargo, esto fue lo que nos manifestaron los familiares. Por lo tanto, nosotros, más allá del manejo clínico, del manejo médico, también teníamos que aprender a desenvolvernos en este tipo de situaciones. Luego la doctora Zaida González les va a hacer un comentario sobre qué tipo de problemas en el impacto de salud mental causan este tipo de situaciones. Gracias, doctora Ovelar. Entonces me gustaría escuchar la opinión del profesor Moreno sobre este caso, donde es un muchacho que viene del extranjero, el contagio se produce ya dentro del lugar donde él estaba aislado y al alta, por suerte, fue un caso leve, evolucionó bien. Era la época en que teníamos que tener 2 PCR negativos para considerarse curado y este muchacho, la doctora Sobarzo, puede decir que estuvo con 60 días de positividad al PCR, o sea que fue realmente un problema.
También contaba la doctora Sobarzo que le escribía constantemente, o sea que había mucha ansiedad. Y bueno, en fin, escuchamos su opinión, Sí, profesor. a mí me parece muy interesante el nombre que le ponen como estigma, que es la marca que pone la comunidad para nombrar lo tenebroso, lo peligroso, lo inseguro. Y contextualizando este paciente, es el primer paciente de COVID del hospital. Eso significa que eso empezó en abril, mayo o marzo, abril, en un momento En donde junio, en Fue en junio. junio. en junio, Sí. donde la información existía, pero existía también muchas informaciones, muchos temores no canalizados acerca de las consecuencias de estar cerca de una persona infectada. Y yo miraría como 4 ámbitos, ¿verdad? Miraría el mundo del paciente, el mundo de los médicos, el mundo de la comunidad y el mundo de esa familia, que son 3 visiones diferentes. El mundo de los médicos es un mundo así concreto, que se basa en análisis y resultados y evolución. Y ver, es el primer paciente, cómo le impactaba a los médicos la ilusión de que ese paciente estaba debutando con nosotros, con ustedes, y cómo manejaron su angustia en ese momento frente a esta situación que estaba controlada, pero llena de fantasías porque era el primer caso. Ese sería el mundo de los médicos, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y la primera experiencia. Porque nosotros aprendemos de los ensayos clínicos, de los aciertos, de los errores y de las cosas que leemos. El mundo del paciente es un mundo donde él viene de la migración, en un mundo pandémico, donde hay mucha sobrecarga de información, se enferma en un albergue, que es una comunidad también muy particular, estresora al máximo, por las características de que no se conocen entre ellos, cada uno tiene un riesgo, y también la sensación de desamparo, de abandono, de incertidumbre que puede ocurrir en esos espacios. En esa condición él tiene fiebre, que es un poco la alarma que genera el COVID, ¿verdad? Tiene problemas respiratorios, segunda alarma, y tiene una internación, ¿verdad? Un mundo catastrófico del paciente. Y el tercero, una familia continente, curiosa y perseguida por la comunidad, por la ignorancia. Entonces, son como 4 mundos diferentes que yo visibilizo, y en los 4 hay estresores, en los médicos, en el paciente, en la familia y en la comunidad. Y ustedes hicieron una intervención así interesante, toman conciencia de la limitación comunicacional que uno tiene con el uniforme, no tiene devolución, no tiene neuronas en espejo, solo se ven los ojos, y los ojos no tienen dientes para sonreír, solo lloran o se cierran o se abren, entonces no hay retroalimentación, y da la sensación de ser atendido en forma robótica. Pero están los relatos, las conversaciones que se hacen con los pacientes, que rescatan la simbolización de lo que significa no estar solo. Esa es la conversación y para el médico es existir frente a un sufriente, y para el sufriente es existir frente al amparo. Y me pareció así muy interesante el protocolo de dar comunicación a la familia. Es una sensación de que el médico es un puente que hace entre el dolor, la incertidumbre, el desamparo y la posibilidad de que alguien está con ellos. Eso también es terapéutico. La voz del médico que habla por el celular. Y el cuarto aspecto, que es el comunitario, ¿verdad? Realmente ahí en esos casos hay que hacer con un trabajador social o un psicólogo comunitario. Es trabajar con los referentes. Y este hospital es un hospital
distante de la comunidad. Y en esos casos uno espera trabajar con el pastor, con el cura, con el diácono, con los referentes sociales o con los promotores de las unidades de salud de la familia, que puedan generar información para mitigar el impacto del estrés que produce el estigma. Al menos esos son mis comentarios. Esos 4 mundos, la relevancia de la voz del médico a través del celular como un enlace de mundo entre la familia, el dolor y lo que hacemos. Y toda esta experiencia como primera internación de un caso COVID, ¿verdad? Es una bomba en el alma del médico. Ese es mi comentario. Gracias, profesor. Doctor Taboada, ¿algún comentario? Bueno, sí, coincido con las palabras del profesor Moreno. Recuerdo al principio de la pandemia mencionábamos que desde lo que hace a salud mental, la información y la comunicación iban a ser 2 actores principales, allá por marzo, y la información iba a tener un rol positivo y otro negativo, ¿no? Y creo que en el transcurso, en el desarrollo de la misma, vimos que esos componentes empujaron un poco hasta la fecha, ¿no? La comunicación muy importante, y celebro esa adaptación rápida que hicieron en esa intervención para mantener el contacto paciente-familia con un rol terapéutico, como mencionaba el profesor, del médico, adaptándose a lo que es la atención a distancia, telemática o por tecnología. Y también coincido con los mundos, ¿verdad? Comunidad, familia, lo que hace al paciente en sí mismo y los médicos, haciendo referencia a que la salud mental es transversal a todos ellos, ¿verdad? Entonces, creo también a partir de la experiencia, y es muy enriquecedora porque va a dejar probablemente aprendizajes de aquí a futuro, esta transversalidad nos permite, en base a la experiencia, invertir en lo que es salud mental. Y la salud mental, o como decía hace poco, la educación y salud mental no estuvieron tan cerca como en este contexto de pandemia, para preparar lo que es la sociedad a futuras situaciones que se presenten con la misma característica, ¿no? Creo que de aquí podemos quitar un aprendizaje para que la respuesta social a la situación no sea más desadaptativa que adaptativa. Entonces, invirtamos, y no solamente invertir en forma así difusa, sino que ya sabemos, en base a esta experiencia, dónde hay que invertir, ¿no? Sociedades mejor preparadas responden mejor. Doctor Adorno. Bueno, buen día. Primero, felicitación al equipo por el manejo del primer caso. Me imagino que hubo mucho miedo para poder encararlo de entrada. Y justamente, digámosle que una de las formas de vencer el miedo es poniéndose lentamente y gradualmente a ella, ¿verdad? La incertidumbre, ¿verdad? El desconocimiento produce una reacción muchas veces de un estrés agudo, como nosotros le mencionamos, como decimos, y genera unas reacciones corporales, físicas, emocionales y cognitivas ante lo que podría ser, ante lo que puede ser, y genera reacciones distintas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya seamos, por más que hayamos estudiado, por más que hayamos visto pacientes, pues, hemos estado en contacto en situaciones extremas, igual lo nuevo siempre da miedo, ¿sí? Yo creo que justamente como se estuvo mencionó el doctor Luis y el profesor Moreno, el hecho de poder permitir esa comunicación desde el interior de una unidad cerrada al exterior con los familiares, quizás pudo haber calmado un poco la ansiedad de alguna medida del paciente, ¿verdad? El contacto y el contacto continuo, ¿sí? El hecho de dar información constante también a los familiares baja esa carga de ansiedad generalmente en la familia. Y me imagino que después de eso habrán mejorado la forma que se realizan las comunicaciones entre paciente aislado y el exterior, ¿verdad?
Y por último, el tema justamente de lo que sufrió la familia ante sus vecinos, ¿verdad? Es algo que se vio en todas partes del mundo, ¿sí? Ese miedo extremo, como vuelvo a mencionar, el miedo y desconocimiento son los combustibles que alimentan el estigma, ¿verdad? Y justamente toda esta situación nueva, todo este desconocimiento lleva a que tomemos acciones, inclusive para personas que tienen un nivel de conocimiento, un grado académico adecuado, las reacciones son muy diversas. Inclusive hemos visto en profesionales médicos un terror, un miedo extremo ante esta situación del coronavirus. Imagínense personas que no tienen conocimiento académico y están bombardeados constantemente por las informaciones, principalmente en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales un bombardeo constante y después en las noticias por los medios televisivos. Muchas gracias. Gracias, doctora Adorno. Doctora González, ¿algún comentario sobre este caso? Al finalizar. Bueno, entonces, doctora Sobarzo, vos que estuviste hasta casi 2 meses después del alta, estuviste en contacto con el paciente, si tenés algún comentario más que hacer y pasamos al siguiente caso. Nada más para recalcar de nuevo la importancia que tiene la comunicación del médico con los familiares y con el paciente mismo, ¿verdad? Porque personalmente me tocó acompañar casi 60 días luego del alta al paciente y también a la madre del paciente, porque las dudas, los miedos seguían en él y en los familiares también, por el hecho, como ya comentaste, doctora Estela, que él seguía dando positivo en los hisopados que se hacían para poder tener alta del albergue. Entonces él permaneció mucho tiempo en el albergue y luego también cuando fue al domicilio, ya con un hisopado negativo, seguían teniendo miedo, tanto él como los familiares. Entonces, realmente creo que hicimos un acompañamiento cercano a este paciente porque fue fue nuestro primer caso y teníamos tiempo, ¿verdad? Pero valorar esa contención que podemos dar los médicos es muy importante para el desarrollo de esta enfermedad que causa mucho miedo a todos en general. Nada más. Gracias, doctora Sobarzo. Doctora Ovelar, ¿podemos pasar al segundo caso? La viñeta número 2, que habla sobre el estrés, ejemplifica el estrés. Un paciente de sexo masculino también, de 47 años de edad, procedente de Itá. De profesión es funcionario administrativo de nuestro hospital. El motivo de consulta del paciente fue dificultad respiratoria. 10 días antes del ingreso, el paciente inicia el cuadro con dolor de garganta y tos seca. Se realizó hisopado para detección de SARS-CoV-2. 7 días antes del ingreso presenta fiebre y se agregan deposiciones líquidas. Un día antes del ingreso retorna el resultado del hisopado nasofaríngeo positivo. A partir de esa noticia se presenta exacerbación de la tos y se acompaña de dificultad respiratoria. Ingresa a la sala lúcido, normotenso, afebril, taquipneico, con una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, con una saturación de 99% por pulso y oximetría, por lo que no se le administró oxígeno suplementario. Durante su internación en sala refiere dificultad para conciliar el sueño. Esto fue en su primer día de internación. Refiere palpitaciones. La saturación por pulso y oximetría desciende a 93%, por lo que se indica oxígeno suplementario y mejora así la saturación. El paciente recibe terapia con plasma convaleciente
y al tercer día queda con oxígeno ambiente y buena presión de oxígeno. Es dado de alta al 6º día de internación con una buena evolución clínica y laboratorial. El día que él ingresó fue una madrugada donde no pudo conciliar el sueño, donde tenía palpitaciones, donde estaba muy pendiente de quién le atendía, de qué medicamento le administraban, y todo eso iba comunicando momento a momento a su esposa, quien también era funcionaria del Hospital Nacional. Acá lo que ya les había dicho, ¿verdad? El paciente mediante mensaje se comunica con la esposa y le comenta que no se le, aparte de la hidratación parenteral, no se le había administrado ningún otro medicamento. La esposa se comunica con los médicos que trabajan en el hospital y no se comunica con un médico que trabaja en el bloque modular. Le escribe a cada uno de los médicos diciéndole que el marido le dice que no se le administra la medicación que estaba indicada. Ellos solicitan comprar medicamentos que están indicados, pero con los que nosotros contábamos en el Hospital Nacional. Pero de alguna u otra manera ellos querían comprar sus propios medicamentos para que nosotros le administremos. Debido a que el paciente es funcionario del hospital, también varios compañeros de trabajo llamaban al bloque modular o mensajeaban o llamaban a cada médico de sala para pedir informes sobre la situación del paciente, ¿verdad? Lo cual se entiende porque ante una enfermedad, digamos, muchas personas queridas tratan de buscar información, ¿verdad? Demostrando un poco su apoyo y su solidaridad con el paciente enfermo, pero que también provoca cierto impacto dentro del equipo médico, y que hay que cuidar mucho también todo lo que uno escribe, todo lo que dice, para que no hayan disociaciones en la información que se le brinda a los familiares. Por eso, la doctora Sobarzo había comentado al inicio de que se llama por teléfono al familiar para darle informe diario sobre los pacientes. Nosotros anotamos el número de teléfono de un familiar, y ese familiar es el que recibe la información diaria sobre la condición del paciente, ya que es difícil, digamos, que se pueda dar información a todos los familiares, a todos los amigos. Uno no puede tampoco caer en disociaciones, entonces la información la recibe una persona una vez al día, y en el caso de que haya algún suceso importante que contar, se le vuelve a llamar y a referir lo que está pasando, ¿verdad? Este es nuestro caso número 2, y les planteo todas las dificultades que sucedieron en este caso. Gracias, doctora Ovelar. Doctor Taboada, ¿algún comentario con respecto al caso? Bueno, muy interesante. Voy por lo último, lo mencionado en relación a todo ese manejo que se hizo sobre la marcha en relación a los familiares, la comunicación, una sola persona, etcétera. Al hablar, prácticamente visualizamos que configurabas un protocolo de actuación en relación a eso. No estaba previsto, y bueno, sobre la marcha hubo que hacer protocolos para adaptarnos a este tipo de intervenciones, ¿verdad? Sobre todo relacionado al teléfono personal, que fue algo que también a nosotros nos llevó a elaborar protocolos y alternativas con teléfonos con números del servicio o de la coordinación en forma general, no tanto personal, porque veíamos ese mismo inconveniente, ¿verdad? Por otro lado, me llamó mucho la atención de la madrugada, el paciente no podía dormir, insomnio generando una ansiedad, etcétera. Un aspecto que siempre mencionábamos en mesas de trabajo en relación a enfermedades crónicas,
que son enfermedades de base que aumentan el riesgo a COVID severo. Que lo mental nuevamente, así como en el caso anterior, o mejora o empeora una enfermedad de base. Si estamos con una predisposición, con un estado mental sano, tenemos más chances de hacer frente a una situación emergente como una enfermedad o como un virus. Y por el contrario, cuando uno desarrolla niveles de ansiedad, insomnio y se van agregando componentes, lo mental siempre tiene una tendencia a empeorar cualquier condición médica de base. Una condición médica, dos o más condiciones médicas de base aumentan el riesgo de enfermedades mentales. Ese es un aspecto que hay que tener también en cuenta, que esa misma población a desarrollar COVID severo es una población que probablemente tiene también una tendencia alta a desarrollar estados mentales. Y personas que ya fueron sorprendidas en la pandemia con una enfermedad mental, también entender que esta relación es bidireccional. Las enfermedades, los pacientes nuestros con enfermedades mentales tienen más riesgo a desarrollar también enfermedades médicas, ¿no? El riesgo aumenta, aumenta la predisposición a desarrollarla. Entonces, desde ese punto de vista, muy importante esos componentes que mencionaba. Gracias. Doctora Elian, hay una pregunta de la audiencia. Sí, tenemos un comentario. En este contexto dice, el mundo sanitario genera estrés hacia el paciente, al menos por los que no son clínicos. Por experiencia propia, hay un temor excesivo al trato con el paciente positivo por otras especialidades distintas en la clínica médica. Y el paciente siente cuando el médico no se acerca al paciente y lo trata a metros de distancia. Es una situación que pasaron y quieren entender un poquito por qué también se tiene ese comportamiento. Doctor Moreno. Sí, es comprensible porque detrás del COVID hay una fantasía de mucha discapacidad física aguda y hay una pérdida de la identidad. Uno ya no es uno es una persona grave que se puede morir, y de la salud absoluta y la funcionalidad cotidiana pasa a una situación de cama y de desconexión con la familia. Y eso para el mundo psiquiátrico se llama estrés agudo. Es una situación de indefección absoluta, tanto de la persona como de la familia. Y en ese sentido es que es importante la información, la comunicación y la contención contextualizado en un esquema clínico que se llama intervención en crisis, ¿verdad? Entonces esa es la situación principal por la que aparece. Eso es un corte transverso observacional. Pero mirado retrospectivamente hay que pensar personalidades previas. En este caso, este paciente que estábamos presentando, hay que ver cómo era él antes y cómo era su esposa, ¿verdad? Rasgos obsesivos, detallistas, de sobrecontrol, donde entrar un obsesivo que se interna con COVID es un paciente grave, porque el COVID no tiene manijas. El equipo médico sí tiene manijas, pero la construcción del mundo que se va gestando no existe. Se tiene que construir un mundo nuevo en la enfermedad, y cuando ya construyó el mundo nuevo, se está curando. Y es una transición, es una travesía donde el barco se hundió y uno llegó a una isla donde uno cree que hay dinosaurios y no hay nada, pero a veces hay dinosaurios que nos comen y nos matan. Y eso todos lo sabemos. Entonces es un cambio de mundo, de un mundo sano, funcional, a un mundo enfermo, desconectado y discapacitado. Y eso es estrés agudo, que con el tiempo se puede transformar en estrés postraumático de aquí a 6 meses, con los flashbacks, las conductas evitativas, las imágenes, las representaciones, ¿verdad?
Y ni qué decir si hay otras patologías previas. Por eso una persona con depresión, una persona con trastornos por ansiedad, una persona que consume sustancias y hace un cuadro de abstinencia en la internación, son cuadros relevantes. Pero lo que trae la señora es el cambio de la identidad. No somos los mismos y tenemos que renacer en medio de la muerte, del dolor, de la incertidumbre y de la salud. Y nosotros somos esos intermediarios de la salud a través de la información, la comunicación, la contención, la detección rápida de los casos psiquiátricos emergentes, que es un poco el papel del psiquiatra y el psicólogo, y la conciencia del equipo de por dónde están transitando. El salir de la omnipotencia y preguntar, doctora, ¿este es un insomnio por COVID o es un insomnio por la personalidad o es un insomnio de una depresión crónica? Y un poco por ahí transita. Gracias, profesor. Doctor Adorno, ¿algún comentario? Sí, continuando un poco con el caso clínico, creo que es muy importante señalar que creo que esa reacción que presentó el paciente en el día del ingreso, ¿verdad?, donde hubo una mayor dificultad para respirar, tuvo insomnio, ¿verdad?, creo que hay que ponerse en el lugar del paciente porque internarse o inclusive ir a terapia es como estar en la antesala a la muerte, ¿verdad? O sea, todavía no se manejaban muy bien los números de mortalidad, ¿verdad? El hecho de estar internado, el hecho de inclusive ir a terapia es más o menos ya el fin del camino. Una reacción que yo creo que inclusive puede ser razonable si uno también se somete a esa situación. Si uno se interna, le va a generar un cuadro de mucho estrés, mucha angustia en ese momento. Me imagino que las cosas con el hecho de ser funcionario hay que entender también que es alguien de la casa, ¿verdad? Es alguien de la casa y cuando es alguien de la casa esperamos un trato diferente. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces, de que se le pueda responder en forma más continua a los mensajes, de que se le pueda responder en forma más continua a las llamadas, ¿verdad? Eso significa un trato diferenciado, ¿verdad?, para alguien que es de la casa. Y eso es un estrés con el que carga después el personal sanitario porque significa también romper lo protocolar, ¿verdad? Uno quiere ceñirse al protocolo, uno quiere ceñirse a todo el camino correcto, a todos los pasos sucesivos, y hay momentos en el cual bajo estas, me imagino que no fue la primera, sino en varias situaciones se vieron en el cual hay que parece romper un poco el protocolo o flexibilizar, ¿verdad? Y ahí se evalúa cada caso, ¿verdad? Hay familias que tienen esa necesidad de más contactos diarios, ¿verdad? Familias en el cual hay que entender también tener un familiar internado, no conocer exactamente, no manejar los términos médicos, no entender de repente uno le dice está saturando bien o tiene 98 de saturación, ¿verdad? Por ahí no va entendiendo eso, solamente sabe que está internado, ¿verdad? Y con la pregunta que hicieron, ¿verdad?, quiero nomás mencionar que sí, todas estas medidas han llevado a un distanciamiento social bastante grande, ¿verdad? Generalmente uno acude a la consulta con el médico, cualquier especialidad, y espera ver por lo menos la cara del médico, espera por lo menos que le tomen la presión, ¿verdad? Que le hagan un examen físico, y ahora estamos totalmente desconectados. A veces hay una mampara de vidrio, un blindex, tapaboca, anteojos, el protector facial, y en algunos casos totalmente irreconocible con la bata, los guantes, etcétera, ¿verdad? Y surge ese miedo, ¿verdad? El miedo del médico, ¿será que esta persona tiene COVID? ¿Verdad? ¿Será que esta persona es positivo? Bueno, me voy a limitar exactamente al tiempo necesario, voy a desinfectar después. ¿Por qué? Porque uno, como dijo bien el profesor Moreno, uno después se convierte en un positivo,
¿verdad? Deja de ser médico y se convierte en un positivo si llega a tener coronavirus. Muchas gracias. Sí, doctora Eliam. Acá la pregunta que surge es, ¿realmente la confianza que uno puede tener hacia el comportamiento de la ciudadanía y el reclamo posterior al comportamiento y distanciamiento médico que reclaman, dicen, y cómo eso se puede revertir, plantean? Porque también es el actuar de muchas veces por el comportamiento de la ciudadanía, dicen. Bueno, yo creo que hay en el imaginario de la comunidad, en algún momento nos vieron como héroes, ¿verdad? Y ustedes saben que los héroes no se cansan, no se enferman y no fallan en absolutamente nada, ¿verdad? Que distan mucho de la realidad, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos, detrás nuestro hay personas que dependen de nosotros en muchos de los casos, ¿verdad? Nosotros necesitamos descansar, ¿verdad? Y no podemos manejarnos como superhéroes porque no tenemos esa inmunidad, no tenemos esa posibilidad de no contagiarnos ante el coronavirus, ¿sí? Estas medidas de distanciamiento son recomendaciones propias del ministerio, ¿verdad? Probablemente se van a ir aflojando a medida que vamos teniendo mayor conocimiento también acerca de la mortalidad, acerca un poco de las consecuencias del coronavirus. Y vamos a estar totalmente sujetos a los tiempos de estas fases de la pandemia, ¿verdad? En los momentos donde hay mucha necesidad de atención van a haber reclamos, nos van a tratar de la peor manera, ¿sí? Vamos a dejar de ser héroes, vamos a convertirnos en lo peor que hay. Y más todavía también porque estamos en una situación, digámosle, de mucho estrés económico. Nosotros los médicos seguimos trabajando y seguimos cobrando, y hay otros sectores de la comunidad que no está percibiendo un sueldo de la misma manera que nosotros. Entonces también ahí nos van a juzgar también por eso. Sí, yo creo que es interesante esto de la confianza en este proceso, ¿verdad? Entender que la confianza, como dice su nombre, es con, que significa el otro, y fianza significa fe. Y la fe se compone en el imaginario de la persona. Y el gran desafío médico es construir en el imaginario de las personas la sensación de seguridad y cuidado colaborativo. Y eso muchas veces se entiende mal como un mandato autoritario, impositivo, jerárquico. Sin embargo, la propuesta es cuidarnos entre todos y generar esa sensación de fe colaborativa y constructiva en las comunidades. Nosotros vemos en las redes actitudes colaborativas y actitudes que denigran lo colaborativo, colocando lo jerárquico como un elemento represor, persecutorio y de inequidad. Pero desde el campo médico, en la biología, nosotros nos juntamos siempre en comunidad para cuidarnos, para acicalarnos, para estar cerca, para dar una sensación de que el otro existe y de que nosotros estamos para eso. Si eso comprende la comunidad, va a construir confianza y va a buscar conductas, actitudes y sentimientos que construyan ese imaginario colectivo de que somos iguales en la sensación de cuidado y que podemos generar conductas preventivas. De repente encontramos ciertas incongruencias en el proceso, pero lo importante es reflexionar acerca de eso, medir el peligro y cuidarnos, no nos queda otra. Entonces en el imaginario es importante ver esas dos alternativas, la alternativa colaborativa, constructiva y de fe en el otro, y la otra que es por imposición,
que es la que no sirve porque uno obedece y al obedecer uno se niega a sí mismo para someterse al otro. En el colaborativo uno se connota y le connota al otro. Esa es la diferencia para construir confianza. Bueno, aportando un poco a lo que mencionaban los colegas, importante el aspecto de que lo mental y la educación nuevamente hacen a la ocupación y disminuir la ansiedad y el estrés social en relación a medidas como el cuidado, que deberían ser fáciles de practicar, pues son gratuitas, no tienen ningún costo, y fijémonos emocionalmente cómo podemos reaccionar y hacer exactamente lo contrario, como mencionaba el profesor Moreno. En relación a los profesionales de blanco, creo que lo que no se visualizó tiempo atrás o no se visualiza, probablemente en la pandemia pasó sí a ubicar un lugar importante. Desde la medicina del trabajo sabemos que hay profesiones que se someten a mayor carga de estrés y mayor riesgo. La medicina es una de ellas, que se vuelve a dividir otra vez por especialidades, se vuelve a dividir por subespecialidades, arrojando un grupo dentro de lo que es la medicina de forma general que tiene mayor riesgo a depresión, incluso a suicidio. Aspectos que creo que de aquí en adelante vamos a marcar un antes y un después, y para evitar en futuros escenarios justamente todo esto que estamos conversando, visualizando, es importante abordarlo de una manera diferente, con mayor compromiso. Gracias. Gracias, doctor Taboada. Doctora Jazmín, podemos pasar al siguiente caso. Continuando con los casos clínicos, la tercera viñeta sobre la ansiedad. Una paciente de sexo femenino de 30 años de edad, procedente de Itagua, personal sanitario. El motivo de consulta, dificultad respiratoria. 5 días antes del ingreso, la paciente presenta síntomas típicos: anosmia, ageusia y tos seca. 3 días antes del ingreso, dificultad respiratoria a los esfuerzos. Acude a la consulta y se realiza el hisopado nasofaringeo para detección de SARS-CoV-2. El día del ingreso ella se entera del resultado positivo, la dificultad respiratoria se exacerba y se evidencia ante esfuerzos más pequeños, acude a consulta y queda internada. La paciente ingresa lúcida, afebril, hipertensa, con 140/90 de presión arterial, taquimneica, con una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, ingresa sin oxígeno suplementario, saturación de 96% por pulso y oximetría. En la sala, debido a la taquimnea y a la presión de oxígeno de 71 milímetros de mercurio, se instala oxígeno suplementario, con lo que mejora la oxigenación. La paciente también recibe terapia con plasma convaleciente. Al tercer día de internación, refiere sensación de falta de aire, taquicardia. Al examen físico, una saturación de 99% con oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto, una frecuencia cardíaca de 114 por minuto. Debido a lo que la paciente manifestaba, esa sensación de falta de aire que no se asociaba con la saturación de la paciente, porque tenía buena saturación por pulso y oximetría, decidimos hacerle una punción arterial y retorna una presión de oxígeno de 181 milímetros de mercurio con una saturación de 100%. Sin embargo, la paciente persiste con esa sensación de falta de aire. Nosotros habíamos comentado también que los pacientes ingresan con su celular para tener un poco de conexión con sus familiares y con el mundo exterior. La paciente tenía consigo su celular
y le comenta sobre la falta de aire a su contacto de emergencia. Por supuesto que el contacto de emergencia se preocupa por esa sensación de la paciente y consigue el número de teléfono de los jefes de la sala. Y ya eran casi las 10 de la noche más o menos. Igual los jefes de sala atienden el teléfono, escuchan el relato, le llaman a los médicos que están en el bloque para comentarles lo que la paciente refiere. Los médicos ya le habían evaluado, sin embargo, reingresan, le evalúan a la paciente y la paciente sigue con buen estado clínico, digamos, o sea, orgánicamente la paciente no presentaba ningún tipo de alteración. Se administró clonazepam y los síntomas mermaron. Al cuarto día de internación se constatan temblores distales. En ese momento, la paciente refiere ser portadora de temblor esencial, que estaba en tratamiento con propanolol de 40 miligramos día. Desde el inicio del cuadro respiratorio, la paciente no estaba consumiendo sus medicamentos habituales. Y al sexto día de internación es dada de alta con mejoría clínica. Es un poco más de lo que acá explica lo que ya le había comentado, de que digamos que nosotros recibimos llamadas durante todo el día, toda la noche, algunas madrugadas, ¿verdad? Y tenemos que tratar de solucionar a distancia ciertos problemas, ¿verdad? O sea que esos son desafíos, digamos, que nos plantea cada situación. Y como ya habían mencionado, existen protocolos, sin embargo, uno constantemente está, digamos, que saliendo de los protocolos de acuerdo a cada situación que se va presentando y uno trata de resolver eso de la mejor manera posible, ¿verdad? Lo que causa cierto estrés también en el personal médico, ¿verdad? O sea, es una situación, digamos, de estrés para todos, para la comunidad, para el paciente, para el personal médico, pero en esta situación creo que nosotros somos los que tenemos un desafío adelante, ¿verdad? Y somos los que tratamos de solucionar todo lo que se presenta de la mejor manera. Creo que esa es toda la viñeta. Gracias, doctora Ovelar. Doctor Taboada, ¿algún comentario? Un aspecto que nos dio trabajo en este contexto de pandemia es esa base ansiosa instalada en muchos pacientes, en muchos casos, que presentaban incluso síntomas que formaban parte de síntomas respiratorios, por ejemplo, ¿eh? Y hacíamos siempre hincapié en lo que mencionaba la doctora, los protocolos y las dificultades y lo mucho que cuesta ese trabajo, puesto que a veces casos particulares hacen que salgamos del mismo protocolo ya elaborado, y creo que justamente eso hace a un trabajo que vamos a desarrollar probablemente en base a esta experiencia en años siguientes, puliendo un poco todos esos materiales, esos protocolos, para llegar a un producto mejor que involucre todas las variables, ¿eh? Nuevamente, esta experiencia muy enriquecedora, creo que va a ser importante trabajar de aquí en adelante eso. Gracias. Bueno, con respecto al caso, ¿verdad? Yo creo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Yo creo que como parte del trabajo se va sumando esta situación de teléfono cortado que existe, ¿verdad? Principalmente si estamos con alguien que es uno de los nuestros, un personal sanitario, uno de los nuestros, y que a veces con más preocupación le recibimos y con más preocupación queremos que se mejore pronto, ¿verdad? Ahí también está el estrés, no sé si era médico o médica o enfermera, médico. Bueno, con más razón un médico, con más razón uno de los nuestros que no tiene que caer, ¿verdad?
Y se instala ahí, ¿verdad? Estando en una situación de internación, y se instala el miedo, ¿verdad? La incertidumbre que va a pasar. Fisiológicamente se activa lo que ustedes saben, la amígdala cerebral, que tiene conexiones con diversas áreas cerebrales y genera estas reacciones de falta de aire, palpitaciones, y es todo un desafío porque uno se encuentra con todos los laboratorios y los análisis normales o en excelentes condiciones, pero le llama la atención que la paciente está con esa dificultad respiratoria. Entonces queda interrogante. Lo primero que uno se duda es, ¿será que los laboratorios son correctos? ¿Verdad? O vamos a repetir el laboratorio. Y no hay que olvidarse el componente emocional, ¿verdad? De los miedos, de las dudas, de las preocupaciones que esa persona trae a un momento de internación. También según lo que estoy leyendo, estuvo bastante bien hasta el momento de la consulta, y parece que en el momento de la consulta, boom, cuando se entera su diagnóstico positivo, ahí se disparan los síntomas. Y es el hecho de enterarse que tiene COVID que genera toda una serie de imágenes en su cabeza, qué es lo que va a pasar, y seguramente imágenes catastróficas, imágenes negativas sobre qué va a ocurrir en los próximos días, ¿verdad? Entonces, las reacciones de ansiedad existen en cualquier momento de la internación, ¿verdad? No podemos disociar al paciente de eso. Se dificulta un poco más en estos momentos estando en una unidad de altos niveles de bioseguridad, que pueda ingresar un equipo de contención, que pueda ingresar algún psicólogo o un psiquiatra para hacer la contención. Me ha tocado ingresar de repente en otros lugares a terapias por el paciente que estaba con cuadros similares, ¿verdad? De repente con buenos valores de saturación, pero estaban haciendo crisis de pánico, y ahí es donde hacemos las intervenciones nosotros. Como han visto, con medicación ansiolítica bajó bastante esa carga de ansiedad, y también mejoró un poco la evolución, y mejoró un poco el manejo de ese paciente, ¿verdad? Gracias, doctor Víctor. Profesor Moreno. Sí, agregar así algo pequeñito, así un poco lo que dijo el doctor Víctor. La amígdala, ¿verdad? Como un regulador del sistema reticular ascendente, ¿verdad? Cuando una persona se entera de que tiene COVID y tiene una historia de estar tomando propanolol, ¿verdad? El propanolol es un inhibidor alfa, ¿verdad? Y bloquea todos los receptores adrenérgicos. O sea, la adrenalina estaba bloqueada antes de su COVID, y lo que hizo el COVID es romper el dique del propanolol, y vino una cascada de sensaciones, ¿verdad? No solo dificultad respiratoria, porque el efecto adrenérgico es broncodilatación, taquicardia, hipertensión, midriasis, zumbidos, acúfenos, contracturas musculares. Y esta paciente tenía hipertensión, tenía dificultad respiratoria, entre comillas, que en realidad habrá tenido broncodilatación y saturaba en exceso, ¿verdad? Probablemente tenía contractura en los intercostales voluntarios, ¿verdad? Que es lo que aparece en la reacción adrenérgica, y mejoró con el clonazepam porque es un inhibidor GABAérgico del sistema reticular, ¿verdad? Y después se enteraron que estaba tomando propanolol, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista farmacológico. Y desde el punto de vista existencial lo mismo, ¿verdad? Es una situación de estrés agudo, es una situación de enfrentarse con la muerte, enfrentarse con lo desconocido, con lo incierto, con el desamparo, ¿verdad? Con una sensación de pérdida total del control, que en un obsesivo, que realmente la mayoría de los médicos y personal sanitario tenemos rasgos obsesivos, es una catástrofe. Entonces, entender desde lo existencial, entender desde lo biológico, entender desde lo farmacológico, y también las intervenciones que fueron haciendo de hacer un seguimiento cercano, de un descartes orgánico para entender de que es psíquico y psiquiátrico. Gracias, profesor. Como yo estoy también en el Hospital Nacional, y todas las mañanas el equipo de trabajo del Hospital de Contingencia Respiratoria, desde el admisionista, servicio social, enfermería, todos nos reunimos
para escuchar las novedades o los hechos que ocurrieron el día anterior. Solamente me he fijado que la mayoría o un gran porcentaje de los pacientes que tienen crisis de ansiedad es personal del hospital. Inclusive hemos tenido episodios de un familiar muy cercano, de un personal de salud que entraron todos para tratar de auxiliarle. Creamos caos a veces, más de lo que ya hay. O sea, es una situación, como yo le suelo decir al equipo de salud, a la doctora Sobarzo, porque ella fue mi residente, entonces tengo mucha confianza. Esto es algo nunca visto. Nunca vi una situación así. El lugar, el bloque modular es un lugar frío, es todo blanco, brilloso, parece impecable de limpieza, pero realmente ahí al entrar te da un miedo porque sabes que estás en riesgo, por más que tenemos filtros EPA, estamos vestidos como robots, nadie le ve a nadie, ni el médico le ve al paciente, ni el paciente le ve al personal de salud. Es una cosa terrible y le suelo decir a Patricia, acá ocurren dos cosas. El paciente entra solo y puede salir de dos maneras. Puede salir caminando o en la bolsa negra. Y esa es la sensación que tenemos todos, tanto el personal de salud, el personal, los familiares. Le damos la información a una sola persona. Es terrible, no estamos acostumbrados a eso. En general, cuando nosotros damos información, toda la familia está alrededor del médico. Y acá es solamente la voz del médico a una sola persona. Y si hay problemas de familia, como las hay, no se pasa la información. Entonces ahí los reclamos suben, primero al jefe de sala, después al jefe de la unidad, y llega hasta dirección médica y llega hasta dirección las quejas general. Ese es el circuito que se hace. Y bueno, solamente para aportar lo que vivimos. Sí, profe. Sí, sobre eso, yo creo que es muy importante, esta actividad que estamos haciendo es una actividad equivalente a una actividad de una comunidad. Pero hoy hablaba de comunidad, familia, paciente, equipo médico, comunicación e información. Y una de las intervenciones importantes que plantea acá la doctora es la intervención institucional. ¿Verdad? Desde el punto de vista social, la institución es la expresión social de una organización y se maneja con criterios formales que son los roles descritos y las responsabilidades, y con criterios informales que son los afectos y las subjetividades que crean la organización. La subjetividad que atraviesa una institución hace que una institución sea funcional o disfuncional. Cuando entramos en un trabajo y tenemos miedo y tenemos incertidumbre y sentimos maltrato o nos sentimos mal y no se trabaja esa subjetividad, eso se transforma en una enfermedad que puede ser ansiedad, depresión, consumo de sustancias o acting out en el contexto laboral, ¿verdad? Entonces es importante, este trabajo que estamos haciendo es un trabajo equivalente a lo comunitario. Estamos comunicando, dando información acerca de la vivencia frente al COVID, y eso es institucional. Y tenemos retornos a través de algunas comunicaciones, preguntas y comentarios, eso es catártico. Tenemos que entender que la catarsis es el objeto intermediario de un vínculo y hace que uno pueda darse cuenta. Uno suelta las palabras y detrás de las palabras hay insight, hay un tesapé, hay un darse cuenta y nos puede cambiar la actitud de los miedos y de afrontamiento. Por eso es muy relevante lo que se planteó el día de hoy. Sí, quiero agregar también que en esta situación de pandemia y con todos los cuidados se está quitando, hemos dejado, no quiero decir que hemos dejado, pero ese contacto humano es lo que está faltando, ¿verdad? Ese de estrechar la mano, agarrar de repente el brazo, dar una palmada a nuestro paciente cuando hacemos las recorridas, cuando estamos en consultorio, inclusive alguna muestra de cariño en las terapias. No la podemos hacer a otra por el gran riesgo de contagio, o estamos embalsamados con plástico, estamos detrás de capas de
de tejido polipropileno. Entonces hay una desconexión humana, ¿sí? Una desconexión humana que, ustedes saben, la medicina es una de las ciencias más humanas que hay, y justamente ese aspecto es la que está faltando en este momento. Gracias, doctor. Y me recuerda algo que nos enseñaba el profesor de semiología, que nos decía que el primer contacto del médico con el paciente es tomarle el pulso. Que ese gesto de tomarle el pulso ya le tranquiliza al médico y al paciente. Y ahora le tomamos el pulso, pero con guante. Entonces no hay ese contacto piel con piel. Entonces todo cambió. Es difícil para todos. Doctor Taboada, ¿algún comentario? Seguimos adelante. Continuamos, doctora Jazmín. Sumando un poquitito a lo que estábamos diciendo, tuvimos una experiencia de un paciente de 50 años, hipertenso, nada más. Ingresa con el diagnóstico de COVID y tenía mucho compromiso orgánico, un pulmón afectado. Dentro de la sala, las salas son de 17 pacientes y están divididos por cortinitas. Una cama, una cortina, una cama, una cortina. Teníamos un paciente con esquizofrenia internado, entonces el paciente tenía gritaba, cantaba, y eso hacía que este paciente internado, que realmente estaba afectado, que tenía dificultad respiratoria, que tenía oxígeno, esté un poco alterado. Y no podía manejar esa situación. El paciente no podía dormir, al paciente le molestaba el otro paciente que estaba gritando. Y eso iba en detrimento a su evolución clínica. Nosotros pensamos que el paciente iba a evolucionar bien, a pesar de que estaba muy comprometido. Sin embargo, esa situación, eso que no se podía manejar, hizo que su evolución sea tórpida. El paciente ingresó a la terapia y el paciente finalmente fue intubado. Intubarle a un paciente con esa afectación pulmonar hizo que el paciente finalmente ovite, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar la importancia, o sea, el impacto que causa toda esta situación en los pacientes, ¿verdad? Sin embargo, el paciente que estaba al lado del paciente que tenía esquizofrenia, que gritaba y que cantaba, me dice: lo que pasa, yo duermo bien, me dice, lo que pasa es que él es paciente igual que yo. ¿Qué vamos a hacer de ese paciente? Entonces me parece importante nomás mencionar, ¿verdad?, de que cada uno de los pacientes maneja las situaciones y las emociones de una manera diferente. Y apoyando a lo que ustedes habían mencionado, que la salud mental ayuda en la evolución clínica del paciente. Gracias. Bueno, la última viñeta clínica se trata sobre un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es el duelo. Habla de una paciente de sexo femenino de 55 años de edad que es comerciante en Ñemby. La paciente, en el 9º día de internación, al ser evaluada por el médico, se halla llorando y refiere que se siente triste, con ganas de ir a la casa. Luego de la conversación con el médico, ellos solicitan una evaluación por psiquiatría y por psicología. En la entrevista con la psicóloga, la paciente refiere que estuvo 9 días en terapia intensiva. Durante ese tiempo, al ingreso a la terapia, ella se enteró de que su marido falleció unos días antes en el mismo lugar, así como dice, ¿verdad? Presentó dificultad para conciliar el sueño, llanto frecuente y miedo. Y ella, como un mecanismo para defenderse, ella, al contrario de los otros pacientes, ella decidió apartarse de su celular, porque por el celular le mandaban mensajes de mis pésames o las condolencias, ¿verdad? Además, como algo extra, ella relata que tuvo un aparente cuadro de delirium que se dio en la terapia, y durante ese episodio de delirium ella veía a su hijo, un hijo fallecido. Lo que llama la atención de esta paciente es un duelo aparentemente no resuelto
hace 4 años fue asesinado su hijo de 34 años. Con respecto a ese duelo es algo que ella no puede superar. Aparte de eso, la paciente cuenta con un buen grupo primario de apoyo, tiene más hijos y tiene muy buena contención por parte de familiares y de su comunidad. Ella es muy querida en su barrio porque ella es la despensera del barrio. Y refiere que está llevando bien el duelo de la muerte de su marido, gracias a que su familia realizó el rezo de los 9 días. Cuando ella sale de alta y retorna al hogar, la familia le cuenta que ellos hicieron el ritual del rezo de los 9 días. Ella fue recibida en su comunidad con caravanas, globos, carteles, con muchísimo afecto. Y agrega además que al entrar a la terapia, cuando entró su marido a la terapia, él tenía la percepción de que de ahí ya no iba a salir y él ya se despidió de ella. Esos son los factores que hacen o colaboraron a que su duelo sobre la muerte del marido se esté resolviendo bien. Ahí termina el cuarto caso. Gracias, doctora González. Profesor Moreno, ¿algún comentario? Sí, este es un caso sí, muy interesante que llama la atención en esta paciente, en ese contexto de la internación por COVID, fallece el marido. Y dentro de la lógica de las pérdidas, tendría que estar triste por la muerte del marido. Sin embargo, ella está triste por la muerte del hijo. Y una de las cosas que sucede en el duelo es el estado de confusión, el estado de duelo, de depresión, de ansiedad. Y una de las cosas que sucede son regresiones a conflictos no resueltos. Y ella vuelve a ese estatus de la muerte del hijo, que es un duelo no cerrado. Parece ser de que ella pudo despedirse de su marido de alguna manera o entender que su marido tomó un buen trayecto dentro de sus creencias. Y sí es interesante, ¿verdad?, el trabajo que se hace en el sentido de acompañar mientras ella decide cómo va a resolver este conflicto antiguo de hace 4 años cuando fallece el hijo. Y este conflicto nuevo, que es cuando fallece el marido. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Lo que vale es lo que dice ella, cuál es el discurso de ella frente a estas dos pérdidas, además de la pérdida de la salud que tiene. No sabemos lo que dice, no sabemos lo que ella escogió como factor sanador, pero sí tenemos 2 sistemas protectores. 3. El equipo que le escucha y entiende que está en duelo. La familia que le acompaña, le contiene y le cuenta que se cumplió el ritual, entendiendo que el ritual es un complejo cultural que despierta emociones específicas que significan la salvación del alma de la persona fallecida. Eso es el sentido del ritual de los 9 días. Y es una manera de simbolizar de que está en un mejor mundo la persona que se marchó y es un consuelo para la persona que pierde eso. Eso le contaron a ella, con eso yo pude resolver el tema del marido. Y lo otro es la bienvenida de la comunidad, ¿verdad? El acogimiento. Son 3 colchones, ¿verdad? El colchón sanitario, el familiar y el comunitario. Y un proceso atravesado de validar la experiencia de dolor de ella, validar el ritual de duelo que se hace con el rezo del rosario y aplaudir la actitud comunitaria. Eso es lo que yo veo en este caso. Y es así muy, muy interesante porque uno construye símbolos de confianza, símbolos de afecto, símbolos místicos que hacen a una experiencia diferente a lo tangible. Lo místico no aparece en sangre, aparece en la sensación de paz y trasciende la frontera de la realidad, que es un poco lo que nos enseña esta señora con su duelo y con la muerte de su marido, con la muerte de su hijo y con una comunidad fantástica como que le acogió cuando volvió.
Gracias, profesor Moreno. Doctor Taboada, ¿algún comentario? Bueno, sí, continuando un poco con lo que mencionaba el profesor Moreno, el contexto en pandemia, en internación, es un factor precipitante, precipita muchos estados mentales y en relación al duelo es como un precipitante más. El cerebro guarda exactamente todo, es una máquina de guardar, tiene un reservorio emocional en relación a lo que es duelo. Interesante cómo en un contexto así se precipita un estado que elimina un poco ese criterio temporal, esas fronteras temporales y puede generar fácilmente estados confusionales en relación a un aspecto que tiene muchas aristas, el duelo en el contexto de pandemia, que también nos va a llevar a trabajar bastante. Bueno, gracias. Gracias, doctor Taboada. Doctor Víctor. Sí, con respecto al caso, yo creo que hay una escala de estrés justamente que mide los sucesos estresores y el impacto que tienen uno. En primer lugar está la pérdida de un hijo, ¿verdad? Es una de las mayores tragedias que pueden ocurrir en la vida y, como ustedes saben, la ley de la vida dice que los hijos acompañan a los padres y los entierran, y no debería ser al revés, ¿verdad? Los hijos no deberían ser enterrados por los padres. Entonces, evidentemente acá estamos, esa pérdida probablemente nunca fue resuelta, es un duelo que se está prolongando probablemente en el caso del hijo, principalmente porque perdió la vida de la forma más traumática posible, porque fue asesinado, ¿sí? Entonces, y generalmente cuando se sobreagrega, cuando un duelo se prolonga en el tiempo, hablamos de un duelo patológico, y cuando se sobreagrega un cuadro depresivo, hablamos de una depresión doble, ¿verdad? Estamos hablando de un duelo con un cuadro depresivo agregado, ¿verdad? No sé realmente si pudo haber sido, pero tiene las características de eso. Y también el hecho de que probablemente la relación con el marido ya viene hace varios años. No sé si hubo alguna comorbilidad de parte del marido o ya había alguna enfermedad de base. Entonces le acompañó toda la vida y llega un momento en el cual se sabe que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, inclusive yo creo que ahí hay algo muy importante. La señora se pudo despedir de su marido, pero no se pudo despedir de su hijo. Gracias, doctora Adorno. Doctora Sobarzo, ¿tenés algún comentario sobre este caso? Sí, este caso la verdad que fue un poco difícil para todos. Nos afectó mucho el contexto de que el marido haya fallecido antes, y era también un desafío para nosotros que la paciente no se descompense y el desenlace no sea el mismo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Salió todo bien. Gracias al equipo que trabajamos en equipo con la gente de terapia intensiva. Ella ingresó y volvió a salir con nosotros y fue dada de alta. Y con respecto al duelo, solamente para hacer referencia a algo específico que viví hace poquito, ¿verdad? Con una colega muy cercana, que su mamá fue internada, una paciente de 80 años comórbida, que ya sabíamos desde el momento que recibimos el resultado del hisopado que iba a ser difícil que vuelva a salir del hospital modular. Y personalmente me di cuenta de que la colega no estaba preparada para el desenlace final, que probablemente no era sino el que tuvo, ¿verdad? Entonces se hizo todo lo posible por
por darle la mejor atención, ¿verdad? Y finalmente la paciente ingresó a terapia, ella pudo despedirse de la mamá y tanto ella como yo sabíamos de que ese era el último momento que ella la vería a la mamá con vida, ¿verdad? Y después de los días que estuvo la paciente en terapia, ella como que fue aceptando. Yo no fue tan dramática la comunicación con ella, porque los primeros días había mucho componente emocional, mucho llanto, y fui viviendo con ella toda esa experiencia y al final ella quedó más tranquila los últimos días, y cuando ocurrió el deceso, ¿verdad? Ella era otra persona en comparación con el primer día que ella ingresó al hospital. Entonces, para comentarles un poco cómo los clínicos estamos viviendo también este acompañamiento en el proceso y finalmente en el duelo, ¿verdad? Porque realmente nunca nos pasó tan de cerca, porque suele ser más corto, más rápido, damos la noticia, la gente de terapia intensiva también, ¿verdad? Y termina ahí. Y esta situación hace que eso se prolongue y que vivamos muchas más emociones nosotros mismos y que nos sintamos también como parte de un todo, ¿verdad? Que es muy difícil de manejar, pero que finalmente también da mucha tranquilidad y satisfacción por el trabajo bien realizado. Nada más. Doctora Elian, hay preguntas y después vamos a escucharle a la doctora Ruth Peralta, que es jefe de sala. Me gustaría saber cómo se siente. La doctora Peralta es una médica joven, hace 2 años terminó su especialidad en medicina interna, fue jefe de residentes del Hospital Nacional. Entonces, yo fui una de sus tutoras y una de las cosas que le decía, tenés que examinarla al paciente, desvestirle todo, tenés que mirar, y ahora resulta que le digo lo contrario. Entonces, es todo una situación nueva todos tuvimos que cambiar nuestro lenguaje. Ella también a veces está ante pacientes graves, nos comunicamos, interconsultamos entre todos, realmente hay un equipo de trabajo. Entonces, doctora Ruth, algún pequeño comentario, cómo te sentís, cómo ves la situación, cómo fueron creciendo, porque todos crecimos desde marzo hasta el momento actual, es un equipo de trabajo muy bueno, Salud Mental nos apoyó desde el comienzo, así es que estuvimos apoyados todos siempre. Doctora Peralta, te escuchamos. Sí, realmente es así como mencionó el doctor Adorno hace rato, que la medicina cambió, el ejercicio de la medicina para nosotros cambió. Para los que estamos en el bloque modular o tal vez para los que hacen medicina de consultorio, también para patologías polivalentes, porque el miedo a contraer el COVID por el personal sanitario está instalado. Para nosotros que estamos en los bloques respiratorios en atención directa a los pacientes con COVID ya diagnosticados, que son positivos, es más difícil porque tenemos que cambiar el chip de la semiología, de revisarle extensamente al paciente, de interrogarle, de reinterrogarle, de hacer un buen examen físico detallado. Ahora nos enfocamos directamente al foco pulmonar, ¿verdad? Estamos dejando de examinarle como nos enseñaron los profes, así como mencionó la doctora Torres también, y nos cuesta demasiado porque no es la medicina a la que estamos acostumbrados. Ese es el primer punto que tuvimos que reaprender. Tuvimos que reaprender a manejar más los signos, a observarle al paciente de lejos y con una distancia considerable que nos asegura a nosotros también, ¿verdad? Y luego viene el manejo del paciente y del entorno del paciente con COVID, que todos tienen miedo. Si uno de la familia tiene COVID, es probable que alguien más tenga COVID. Y todos tenemos miedo porque sabemos
lo que pasó en el mundo, la alta tasa de mortalidad, y creemos que si él tiene COVID y yo tengo COVID en una sola familia, va a desaparecer más o menos la familia, se va a extinguir más o menos la familia. Y manejar ese estrés, no solo en el manejo clínico del paciente, en el desafío diagnóstico del paciente, en el desafío del éxito en el tratamiento del paciente, sino también manejar el entorno de ese paciente, ¿verdad? A mí me tocó manejar pacientes familiares de médicos y fue muy difícil porque el médico sabe cuál puede ser el camino, cuál puede ser el desenlace y te exige muchísimo más tiempo, estar más tiempo, más alerta ante cualquier detalle porque sabes que tu colega te está evaluando constantemente en el manejo de su familiar y que el éxito o el fracaso de esa evolución depende directamente de las decisiones que uno tome, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista como profesional de salud. Cuesta muchísimo y estamos reaprendiendo todos los días, estamos aprendiendo a manejar. Yo siempre digo que todos tenemos un cementerio mental, que nos vamos a visitar cada vez que nos presentamos ante un caso y ver en qué fallamos y tratar de no caer en lo mismo. Ahora es mucho más constante visitar ese lugar de los recuerdos para evitar errores, para minimizar errores con nuevos pacientes. Gracias, doctora Ruth. Doctora Elian, había una pregunta de la audiencia. Más que pregunta, es un comentario que viene del doctor Gregorio Gustavo Benítez. Dice, falta fortalecer el tratamiento post-COVID en todas las áreas. No es suficiente la modalidad telefónica y hay que ver a nivel público más asistencia a estos pacientes, sobre todo en el primer mes post-COVID, dice, porque ahí es donde vuelven todos los recuerdos y miedos. Realmente yo creo que esa es una debilidad actual. Nos enfocamos mucho en la prevención, en cómo tratar el paciente y una vez que sale alta, la doctora Sobarzo siempre me persigue y me dice, tenés que formar un consultorio de post-COVID. Y bueno, y ahora ya formamos eso, o sea, un consultorio de pacientes recuperados que van a venir a consultar como para ver cómo siguen. Hemos tenido la experiencia de 2 o 3 pacientes que han llegado a la urgencia polivalente respirando mal, con taquicardia, y vos le mirás al paciente, no respira mal, no está cianótico, no está taquicárdico, pero él se siente mal. Con una crisis de pánico llega a las urgencias. Esos casos sí hemos visto. Y también la fatiga que se describe mucho. Ayer con una colega que me dijo, ¿cómo estás? Y me siento cansada, sigo cansada 3 meses después. O sea, es muy necesario y ahora estamos empezando con eso, porque la prevención y la asistencia al paciente nos consumió mucho tiempo y muchas emociones también, no es fácil. Doctora Zaida González, te escuchamos. Como habíamos dicho al inicio, los objetivos de la presentación eran ilustrar a través de esas viñetas los distintos aspectos que involucran a la salud mental en la pandemia. Brevemente, porque de esto se habló ya bastante, el primer caso graficaba el estigma. Como dijo el profe Moreno, el estigma es una construcción social que se genera cuando una marca públicamente reconocible identifica al portador como indigno, como persona y apto para ser excluido de la sociedad. La sociedad en Ciudad del Este marcó a esa persona y decidió excluirle o tratar de excluirla de su comunidad, de su barrio, de su calle. El COVID-19 es altamente contagioso, es invisible durante su periodo de incubación y potencialmente letal y carece de prevención y tratamiento efectivo. Todas estas características del virus, especialmente que era nuevo, ¿verdad?,
fomentan los temores de toda la población y conducen al estigma social. Estas son algunas recomendaciones de cómo evitar el estigma. En primer lugar, monitorizar los medios que se encargan de difundir las noticias falsas principalmente, y luego las estrategias basadas en la educación para contrarrestar el desconocimiento. Hay guías disponibles de la OMS que hablan sobre la prevención para, las estrategias para prevenir el estigma social. Luego, eso era sobre el primer caso, el estudio que hicimos sobre el primer caso. Los dos casos siguientes, en donde hablaba del estrés, en ese caso nuestra intención con la doctora Jazmín era graficar o ilustrar un poquitito el estrés, pero por parte del personal médico, al que fue sometido durante la internación de un paciente administrativo que tenía contactos con muchos médicos externos a la internación, y para ellos fue bastante difícil llevar el tratamiento de ese paciente. Estuvieron sometidos bajo muchísimo estrés. Los recursos bibliográficos saqué de la revista latinoamericana de psiquiatría, la última publicación que hizo, tiene artículos muy interesantes sobre todo lo que aborda la salud mental y el COVID. Y esta parte me pareció muy interesante, porque sobre todo lo que hablamos podemos concluir que el aspecto de la salud mental con el coronavirus se puede explicar desde un modelo biopsicosocial. La parte biológica habla sobre el potencial neuroinvasivo del coronavirus. Desde lo biológico se puede explicar por qué aparecen ciertas manifestaciones psiquiátricas más allá del delirium. Se conoce que hay un síndrome confusional agudo caracterizado por dificultad para pensar, enlentecimiento del pensamiento. Esas son las explicaciones biológicas del impacto en la salud mental del coronavirus. Las medidas como el confinamiento, distanciamiento y el miedo a la enfermedad han aumentado la prevalencia y aparición de manifestaciones psiquiátricas como trastornos, incluso llamando la segunda pandemia. Es la importancia de ese tratamiento post-COVID. Y aquellos más observados, vi ahí en la transmisión en vivo que las personas están preguntando cuándo son síntomas reactivos normales y cuándo vemos que son trastornos o cómo llamamos a los trastornos que ocurren después. Y los más observados fueron depresión, ansiedad, trastornos relacionados al estrés y trauma. Y como había dicho antes, desde el modelo biopsicosocial se puede explicar bastante bien el impacto en la salud mental del virus, y este enfoque hace más efectivos la prevención y abordaje de la persona como un enfoque integral, multidisciplinario y multisectorial. Esto ya comenté. Nuevamente, para hablar un poquitito del potencial neuroinvasivo del coronavirus, esa es la respuesta biológica que dan, o sea, la explicación biológica que da a las afectaciones psiquiátricas. En el aspecto psicológico, actualmente existen estudios quienes reportan que el contexto de COVID y sus medidas de prevención adoptadas, el distanciamiento, la cuarentena, las medidas protectoras, se asocian a un aumento de sintomatología psiquiátrica. Esto también preguntaron, la ansiedad, la depresión y trastornos relacionados al estrés. Ahí están los porcentajes, como siempre la ansiedad en primer lugar, la depresión en segundo lugar y luego los trastornos relacionados al trauma. Y hay estudios que comparan los resultados psicológicos de las personas que estuvieron en cuarentena y aquellas que no estuvieron en cuarentena, y los primeros son más propensos a mostrar angustia psicológica y ira, confusión. Entre los estresores estarían miedo a la infección, frustración y aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, el impacto en las finanzas de los pacientes y el estigma.
lo mismo, ser mujer, tener un familiar o conocido cercano con COVID, fueron aquellos que los que tuvieron situaciones estresantes y problemas médicos previos, son los que están asociados a mayor riesgo. Además, los jóvenes tenían más probabilidades de sufrir ansiedad, estrés y depresión por su mayor accesibilidad a temas de la pandemia a los medios. Tienen más acceso a la información y también porque tienen la responsabilidad de la producción en la casa. Esto también fue algo que preguntaron. Los trabajadores de salud de primera línea es un grupo muy vulnerable, hay mayor prevalencia de ansiedad y depresión en ellos. El estrés ambiental es el principal factor desencadenante, sobrecarga laboral, riesgo de infección, lo mismo que habíamos dicho. Muerte de pacientes, la presión moral, la presión de atenderle a un colega. Y una encuesta virtual que fue publicada en la revista Latinoamericana de Psiquiatría, hablan de que hay un 73,4% prevalencia de síntomas de estrés postraumático, 50% de depresión, 47% de ansiedad y 36% de síntomas de insomnio. Y por último, en el aspecto social, los determinantes sociales que afectan a los pacientes con coronavirus tienen que ver con algo que nosotros conocemos ya bastante bien: la corrupción, las reuniones sociales que fueron suspendidas, la escolaridad que también fue suspendida, los niños que se quedaron en la casa, la pobreza que aumentó en los casos donde la gente se quedó sin trabajo, los medios de información que a veces no colaboran tanto, lanzando informaciones alarmistas o amarillistas, la violencia, que yo creo que es un tema que habría que abordar, el aumento de casos de violencia intrafamiliar, niños expuestos a situaciones de abuso, porque como sabemos, los niños expuestos a situaciones de abuso se visibilizan más en la escuela, primeramente en la escuela. Ese recurso se acabó con la pandemia, los niños dejaron de ir a la escuela y se quedaron a vivir con sus abusadores. El estigma, como ya habíamos hablado, y los accesos a servicios de salud que conocemos. Y el duelo, por último, lo que ya habíamos hablado, es un proceso adaptativo, necesario y saludable que experimenta una persona ante la pérdida valiosa o importante. Las fases del duelo: de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es un duelo normal. Y en el contexto de la última paciente, que debido a la crisis por coronavirus nos hace reflexionar un poquitito cómo están viviendo la gente su duelo. En el coronavirus no hay fase de preparación, el contagio llega sin avisar, uno no puede estar con la persona enferma y la falta de información aumenta nuestra preocupación y malestar. Si bien los médicos hacen su mayor esfuerzo, los pacientes, al estar lejos, estar en otra ciudad, por ejemplo, los familiares de la última paciente estaban en Ñemby y las mamás estaban en Itagua. Eso aumenta también el malestar de los pacientes, de los familiares y los pacientes. La fase de negación se acentúa debido a la imposibilidad de materializar la despedida. El proceso es necesario para asimilar y afrontar la pérdida. Y acá es algo que es muy importante: los rituales de despedida. Fue algo que le ayudó a la señora, a la última paciente, el hecho de saber por lo menos de que se hizo el ritual del rezo. La pérdida de un familiar o amigo por COVID no implica por sí mismo que deriva un duelo patológico, y hay cuestiones que pueden complicar, como por ejemplo la rapidez con la que sucede, suele aparecer por sorpresa y hay mucha incertidumbre alrededor. Hay impotencia y hay sensación de soledad. Hay una imposibilidad de estar con la red de apoyo, si el paciente se encuentra solo, como dijimos. Muchas personas están perdiendo a más de un ser querido, complica ese el duelo, y el malestar vivido por el confinamiento también. Esto es un ejemplo de que hay guías para las personas que tienen pérdidas en tiempos de coronavirus. Esto es gratis en internet. Y por último, algo importante, algo que ahora se va a retomar de a poco, sobre la religiosidad y la importancia de los rituales. La religiosidad, comprendida como un fenómeno universalmente arraigado en el ser humano, constituye un pilar a través de la relevancia de ritos, normas y formas de expresión del duelo.
Y acá ya las conclusiones, quiero dar lugar a los expertos para que hagan las suyas. Muchas gracias. Gracias, doctora González. Vamos a hacer un cierre. Profe Moreno, no sé si querés hacer un cierre cortito, después tenemos que hacer un sorteo. Vamos a sortear una beca para nuestro congreso del año que viene, que va a ser del 26 al 28 de febrero. Agradecemos a los presentes, profe, y después vamos a terminar con la canción del profe. Bueno, muchas gracias por dejarme cerrar este encuentro, que como dije es un encuentro institucional, donde estamos hablando de una experiencia en un hospital, estamos describiendo lo que hicimos y estamos compartiendo cosas que sentimos los médicos en frente al dolor y la impotencia, ¿verdad? Y eso es muy sanador en la escucha y en la mirada. Yo creo que este modelo de Engel que trajo la doctora Zaida es bastante interesante por su abordaje biológico, psicológico y social. Y cuando hablamos de lo biológico, miramos el cuerpo orgánico que planteaba Engel y miramos también las lesiones que hace el COVID en el sistema nervioso y también la acción orgánica que se genera como un medio adaptativo en el sistema reticular por la alerta, el miedo y el origen del insomnio, ¿verdad? Y cuando miramos lo psicológico, vemos la subjetividad, esa sensación, esa idea que tenemos frente a lo desconocido, frente a la muerte, frente a la pérdida o frente a la omnipotencia con que nos formamos los médicos. Y este va a ser un momento de error y de horror para nosotros. Y en el campo social, toda esta situación que acontece, ¿verdad? Frente a la pobreza, la corrupción, la pérdida del trabajo, la pérdida del rol social para pasar a un rol pasivo, de enfermo, de incierto y de despedida muchas veces, porque la muerte está allí a la vuelta de la puerta. Y esa fue la travesía que hicimos hoy, que es una travesía conocida pero no conversada. Y cuando recogemos esto en una conversación, es sanador porque entendemos el camino andado y entendemos quiénes somos y qué hacemos y por dónde transitamos. Y al compartir, mucha gente se habrá sentido espejeada en su interior y representada en su ser, en su identidad profesional y en sus impotencias y aciertos que nos genera el COVID. Entonces, en ese sentido, recordar lo biopsicosocial, recordar nuestra identidad profesional y recordar este elemento que Engel no incluía, que es la recuperación de la salud, la rehabilitación, que es una de las cosas, es una deuda que salió acá en este espacio. ¿Cómo le vamos a hacer el seguimiento a las secuelas psicológicas y psiquiátricas del COVID? Verá, el gran protagonista, acá aparecía el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, pero dentro de los DSM el gran protagonista es el trastorno adaptativo, con síntomas ansiosos, depresivos o psicóticos o de consumo, ¿verdad? Que son las cosas que tenemos que cuidar y ver cómo inventar este espacio para que el paciente se recupere mentalmente y físicamente, que es un poco el objetivo al salir de la internación. Y ese es mi comentario de cierre. Muchas gracias, profesor. Le tenemos acá al director del programa de salud mental del Ministerio de Salud, el doctor Taboada. Vamos a hacer un trabajo en equipo. Entonces vamos a comunicarnos después, vamos a involucrar a la sociedad, a todos los hospitales de referencia, junto con la Dirección de Salud Mental del Ministerio. Vamos a hacer un gran trabajo. Y vieron ustedes que mi mente de internista no le incluyó a la salud mental para post-COVID. Durante sí, antes no le incluí ni después, pero ahora gracias a estas conversaciones, estos intercambios de experiencias, de situaciones vividas, entonces hay un antes, un durante y un después en la salud mental del individuo
o de todos nosotros, ¿verdad? Doctor Taboada, te escuchamos. Totalmente. Me congratulo con la organización de este tipo de espacios que son muy nutritivos desde el punto de vista científico y nos permite visualizar algo que previamente estaba, solamente que no nos ocupábamos de la forma que hoy lo estamos abordando. Y de hecho sí hay mucha gente, colegas trabajando en otros países en relación a escalas breves o encuestas breves para hacer el seguimiento posterior a los pacientes desde el punto de vista de salud mental, que podemos unirnos todos en ese esfuerzo y dar como producto una escala que nos permita hacer el seguimiento post-COVID de pacientes en el aspecto de salud mental. Y desde el punto de vista de salud pública, epidemiológico, muy importante que todas las medidas, se mencionó mucho el impacto sobre salud mental y deberíamos hacer a la par una vigilancia en salud mental que nos diga también cómo vamos en el transcurso, en el tiempo de pandemia, post-pandemia, etcétera, para que se permita visualizar no solamente cómo vamos con el COVID, sino con aspectos como la salud mental, que yo no creo que sea la segunda ni la cuarta ola, creo que caminamos en paralelo. Es más, hoy estuvimos hablando de aspectos de salud mental que lo vivieron ustedes de marzo durante la pandemia, al mismo tiempo. Sí. Entonces, muy contento por este espacio y bueno, quedaremos en contacto para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, doctor Taboada. Muchas gracias, doctor Víctor, al equipo del Hospital Nacional, a la doctora Zaida González, al doctor William. Acá están las psicólogas, la licenciada Sonia Ramírez, que hacen un gran trabajo, ¿verdad? Silencioso, pero constante, y bueno, ese es el trabajo de equipo para obtener los resultados. Le invito a la doctora Eliam para que aquí te vamos a sortear 2 becas. Carolina me mira así medio sorprendida, pero fue una gran jornada, aprendimos entre todos y va a haber una mesa de salud mental en nuestro congreso que vamos a elaborar acá con los panelistas de hoy. Así es que vamos a incluir COVID, prevención durante y el post y también otros temas en salud mental. Muchas gracias. Doctora Eliam. Bueno, quita uno de los papeles. Evelyn Bordón Turó se gana una de las becas de salud de nuestro congreso. Ella ya está anotada, es la primera anotada en el Congreso 2021 de salud mental. Psiquiatra, y está. Está bien. ¿Y otra? Que saque un clínico, dice. Qué bien. Noelia, mi ex residente. Noelia Jazmín Paredes Román. Es la segunda inscripta en el Congreso de Medicina Interna 2021. Realmente fue muy democrático, uno de salud mental y otro de medicina interna. Me gusta, muy bien. Muchísimas gracias y terminamos con la canción del profe Moreno. Muy buenos días a todos y hasta el Congreso 2021 de Medicina Interna. Muchas gracias. Vengo de lejos, de abajo, y yo sé lo que me cuesta ganar un corazón de mujer, un espacio en libertad, una forma de vivir, una manera de ser. Vengo de aquellos que no saben lo que son, de los que siempre han sufrido, de los que apuestan al amor. Porque es gigante dormido. Somos valientes porque hacemos cada día un juramento de enfrentarnos con la vida,
porque creemos en los hijos y en la gente, con simples cosas que nos pasan diariamente. Somos valientes porque amamos el derecho de equivocarnos, darnos en el pecho, cuando tenemos la razón entre las manos, o si pedimos perdón, equivocados o no, por ser humano. Vengo de abajo y yo sé lo que me cuesta perder un corazón de mujer, un espacio en libertad, una forma de vivir, una manera de ser. Vengo de un pueblo que nació como un volcán, lo bautizaron América, de los que luchan por labrar su identidad en esta paz de la tierra. Somos valientes porque hacemos cada día un juramento de enfrentarnos con la vida, porque creemos en los hijos y en la gente, con simples cosas que nos pasan diariamente. Somos valientes porque amamos el derecho de equivocarnos y golpearnos en el pecho, cuando tenemos la razón entre las manos, y si pedimos perdón, equivocados o no, por ser